Dragon Ball, uno de los animes que más ha inspirado a muchas personas, a muchos mangakas, ha inspirado muchísimas historias. Tal vez muchos de tus animes favoritos fueron inspirados en esta historia. Creo que aunque no te guste, todos estarán de acuerdo que es el anime más famoso de la historia. Es más, y en general es la cara del anime por defecto. Y así seguirá siendo por muchos años más. Pero no te confundas, eso no lo hace mejor, eso no lo hace el más destacado o el que tenga una mejor historia. El rótulo queda como el más famoso o tal vez el más importante. No significa que sea el mejor en cada una de las características individuales de cada historia. Profundizando un poco más en el tema, Dragon Ball ha tenido muchísimos errores. A pesar de su alta fama, no se ha salvado de tener sus jaladas, o como yo le digo, las trolimamadas, ya que su creador, el gran Akira Toriyama, ha pasado por muchas situaciones que han hecho que esta historia tenga disminución en su calidad. Pero es así. Todo el mundo se equivoca, todo tiene sus errores, nada es perfecto. Y en este video vamos a explorar esas situaciones que han hecho que Dragon Ball no sea tan bueno como en realidad debería ser. Y sí, esta historia a muchos les encanta, es mi anime favorito por excelencia y por muchas otras personas más, pero ¿cuáles han sido esos errores groseros que ha tenido esta franquicia? Y obviamente, ¿qué errores ha tenido su creador? Tal vez sin estas atrocidades que te mencionaré en este listado, Dragon Ball no fuera tan demeritado como por muchos lo hacen, ya que por más seguidores positivos que tengas, siempre vas a encontrar una gama de pendejos que lo critican a más no poder. Acompáñame en este video porque te contaré top 8 cosas que Dragon Ball hizo mal. Agárrate de tu nube voladora que vamos a comenzar. Puesto número 8, la infantilización y el maltrato hacia Goku. Aperturamos este listado con el protagonista. Lo puse en el último escaño ya que a pesar de que considero que esto es una grosería y un insulto al televidente, lo demás es peor. Hasta la saga de Buu, vimos a un Goku sublime, siempre teniendo ese perfil que lo caracterizaba y el cual no es necesario cambiar tan abruptamente. Su manera de ser, reilón, juguetón, a la vez es serio, que ama los combates, que podía ser un bobo, sí, pero no significaba que era un estúpido. Y esto desde el inicio de Dragon Ball Super comienza a cambiar en cierta manera. Sobre todo, y esto es lo que lo salva un poquito este puesto, en el anime. En el manga no ocurre tanto lo que te voy a decir, pero sí ocurre. Me imagino que todos recordarán las primeras temporadas de Dragon Ball Super, sobre todo en el torneo de Champa, en el arco de Black y hasta en el torneo del poder. A Goku lo muestran por demás un imbécil, con tintes demasiado infantiles, que por mero gusto personal ya casi destruye los demás universos. Se olvidó el sello del Mafuba, siempre paraba haciendo bromas innecesarias y muy infantiles. Se lo notaba por demás que no entendía las situaciones. Todos se burlaban cuando a él se le ocurría una buena idea, cosas que te podría aceptar en la saga Saiyajin o hasta en el primer Dragon Ball. Pero me estás diciendo que se están burlando de aquel que con su ingenio superó al Super Saiyajin 1, están burlando de aquel que con su madurez dejó que las personas que estaban en la Tierra fueran capaces de defenderla porque él no iba a estar siempre, al que pasó por cada uno de estos acontecimientos y que ya no era ese niño infantil que vemos en la primera imagen, al que ya en menos de 1 o 2 años ya viene a ser un maestro. Eso es una total falta de respeto al personaje. Si bien es cierto, hay escenas donde rectifican y Goku obviamente muestra esa parte que a veces nos hace recordar que estamos viendo Dragon Ball Z, pero a veces vemos caras como esta que nos hace notar que Goku está portándose muy infantilmente. En el anime ya es un abuso total. Pero como ustedes ya saben, yo trato de ver más lo canon. En el canon no es tanto así, pero sí infantilizan mucho los diseños. Eso ya es se podría decir que es una indirecta hacia Toyotaro, porque sus dibujos son muy infantilizados, como por ejemplo lo ves aquí. Muy diferentes a estos de Toriyama, que se nota ya un poquito más de seriedad en el personaje. Eso es algo que poco a poco me imagino que tiene que ir corrigiendo. Lastimosamente Akira no lo hace. En el manga es un poquito mejor y es por eso que se salva este punto de estar en escaños más abajo. Porque aquí este no se olvida del sello, el maestro Roshi se confunde. Aquí tontamente no causa que los otros universos estuvieran en peligro, es más bien, los salva. Pero no siempre es así porque después te salen con que Goku no sabe qué es un beso y esto es canónico. Esto literalmente me molestó bastante porque me estás diciendo que Goku tiene 2 hijos. Tiene una esposa que se nota que le encanta la verdura. ¿Y me vas a decir que esta nunca le ha dado un beso y Goku no sabe qué es eso?
Cuando vi esto, lo que mejor califica lo que sentí es esto. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Es literal, amigos. ¿Dónde está ese Goku que se sacrificó por los demás? Lo bueno es que después del torneo del poder, la cosa ha empezado a cambiar poco a poco. Por lo menos en carácter, Goku se está viendo un poquito mejor. Esperemos que esto sea salvable y que cuando pase la siguiente saga, la siguiente vez que volvamos a ver a Goku, ya nos muestren ese Goku de Z y superior. La infantilización a Goku, puesto número 8. Puesto número 7, mejores diseños. Este puesto creo que es un poco más subjetivo, ya que hay muchos que los diseños actuales desde que empezó Dragon Ball Super les han gustado bastante, pero lastimosamente da pie a muchas críticas, porque desde el Super Saiyan 2, 3, creo que todo iba bien, seguía una gama evolutiva notoria, pero desde que empezó el Super Saiyan Dios, el Blue, el Rosé, el Ultra Instinto, lo único que estamos viendo son meros cambios en el color del cabello y también en la masa muscular. Y eso no se ve bien, los Saiyajines no son arcoíris. Esto es una de las cosas que hizo bien Dragon Ball GT, cambiar el diseño del Super Saiyan 4. En cambio, estos diseños, si bien es cierto, no son tan malos, porque sí se ve chévere, hay cositas que podrían ser mejor. ¿Por qué no te lo complicas un poquito más? Sabemos que son flojos al dibujar y esto es uno de los motivos por la cual las transformaciones nunca han sido tan súper extravagantes. No es como por ejemplo las de Ichigo, que poco a poco iba transformándose más y su última es una transformación complicadita. Pero ahora ya no todo se dibuja a mano. O sea, ya hay más tecnología, ¿por qué no complicarte las cosas? Muchos querían ver esta gama evolutiva, la del Super Saiyan Blue 2 o 3, pero no. Quitaste estas transformaciones y las dejaste en el Super Saiyajin porque supuestamente es mucho mejor usar el Super Saiyan 1 pero con Ki Divino. Esas son mamadas. Solamente estás no queriendo dibujar estos diseños. Una parte del personal que se encargó de hacer la batalla de los dioses le sugirió a Toriyama diseños parecidos a lo que podría ser un Super Saiyan Dios. Aquí te muestro unos ejemplos. Este es el más clásico. No me gusta, pero creo que si le quitamos la capa, está decente. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro diseño ya, pues, una combinación entre el Super Saiyan Dios y el Super Saiyan 4, pero creo que sería así un poquito de copia, ¿no? Pero está decente también. El que se suponía que era el diseño oficial, ¿se acuerdan? Ese dorado, se suponía que el Super Saiyan Dios iba a ser dorado, pero luego nos dieron otra cosa. Creo que la mayoría esperaba algo como esto, algo más pomposo, algo que dijera, este es el Super Saiyajin Dios, no un Goku delgado con el cabello rosado entre rojo. Ya con el Super Saiyan Blue, bueno, al menos la musculatura no se pierde y el Ultra Instinto creo que no necesariamente está mal, porque en teoría cumple lo que es la premisa, ya que esto no es una transformación, es un estado, pero luego te cambia el cuerpo, así que como que es algo que diverge un poquito. Pero admitámoslo, todos esperábamos ver mejores diseños en las transformaciones venideras de Goku. Es más, hay versiones como por ejemplo esta que me parecen brutales, y hay diseños que no hemos visto por notorio falta de interés. Nunca hemos visto un Vegeta Super Saiyan 3, por ejemplo, o un Super Saiyan Dios de Vegeta en el anime. Tampoco lo hemos visto, hemos tenido que esperar en el manga. Son cosas que se nota que son por falta de interés y de flojera. Y para un anime tan famoso no debería ser así. Ya, si lo querías hacer simplista, si lo querías hacer minimalista, por si quieres usar palabras más técnicas, podrías haber hecho algo como esto. Algo que te enseñe, que te demuestre que esto impone y que esto es un nivel más allá. Es más, algunos decían que esto debería ser la evolución de Super Saiyan Dios y no necesariamente meterle el Blue. Un cabello más erizado, marcas en el pecho que demuestren la fase Dios. Y dejando de lado las transformaciones de los protagonistas, muchos se quejan de los diseños también de los villanos. Hablar de los diseños de los dioses de la destrucción creo que es material para otro video, pero yo creo que sí, muchos dejan todo que desear. Los Ángeles, bueno, creo que cumplen su propósito, pero por ejemplo la saga de Black, bueno, se cumple porque supuestamente es el Goku malvado. El Rosé a mí no me gusta, pero bueno, supongo que va entre la línea de lo que hemos estado viendo. Los personajes de otros universos también creo que cumplen. Jiren no me convence del todo, pero sí es imponente por lo menos. Pero después Moro, una cabra. Luego tenemos a Gas, donde hay otros fanarts que tienen muchos mejores diseños, aunque esto sí tendría que cumplirse una premisa que no se va a ver, que es la fusión de personajes que ya no están, y no creo que revivan a Cell, así que se entiende el punto. Esto es uno de los factores que creo que ha hecho que Dragon Ball sea un poquito irrespetado, sus diseños, y es por eso que está en este puesto número 7.
Ahora vamos con el número 6. Antes te enseño aquí unos bocetos de los que algunos pensaban que deberían ser los dioses de la destrucción, pero ese es material para otro video. Pero te doy aquí una pequeña premisa, ya que muchos no querían que fueran un grupo de dioses con uniforme, sino diferentes formas, pero bueno, ustedes me... Puesto número 6, no modular los niveles de poder. Esto es algo que Dragon Ball no hace muy bien que digamos. Hay partes de la saga donde todo está equitativamente parejo y genial, como por ejemplo el Dragon Ball clásico. Luego cuando llega Raditz todo me parece correcto. En la saga de Freezer, algunos Zenkai desmedidos, uno sobre todo muy mal hecho. Pero después todo como que se podría entender dadas las premisas que están en la obra. Es el emperador del universo, tiene que ser el más poderoso, como por ejemplo hablando de Freezer. Pero ya cuando pasamos desde la saga de Cell en adelante, hay cositas un poco turbias. Ejemplo, me estás diciendo que androides hechos por un humano son mucho más poderosos que un emperador interestelar. ¿Sabes? Podrías haber hecho una subtrama, complicarlo un poquito más la situación, donde el Dr. Gero encontraba restos de la tecnología de Freezer y lo añadía a sus experimentos. Tal vez ADN extraterrestre, tecnología extraterrestre, porque no tiene sentido que un humano tenga la tecnología que los extraterrestres no. Eso no va. Ejemplos como esos hay varios. En la saga de Buu, bueno, más o menos todo pasa sin mayores complicaciones. Lo que sí pasó es que personajes entrañables quedaron relegados de una manera absorbitante. Ten Shin Han, Yamcha, el mismo Piccolo que recién después de muchísimos años está volviendo un poco a la par. Krillin y demás personajes quedan en el olvido, lastimosamente, por esta mala regularización de los poderes. Y esto se vio totalmente en el torneo del poder, donde ni siquiera hicieron una buena participación personajes entrañables. Krillin y Ten Shin Han fueron eliminados como basura. Tampoco te digo que todos estén al mismo nivel que Goku o que Vegeta, pero al menos que no den lástima. Es mucho pedir darles técnicas nuevas, darles transformaciones diferentes tal vez, darles estados, darles el Kaioken por lo menos. Es como que estos personajes, si a la final todo va en forma de los Saiyajins, ¿para qué los voy a hacer más fuertes? Así se siente cuando hacen este tipo de estupideces. Y lastimosamente esto viene desde Akira Toriyama. Y lo peor es que tú dirás tal vez no, pero Alex, tal vez darle mucha fuerza a estos personajes tendría que ser demasiado exagerado, demasiado, no sé, incoherente. Pues créeme que eso no tiene ningún sentido, pero eso ya lo explicaré más adelante, porque va de la mano con otra aberración, pero es un puesto un poquito más arriba. No regularizar las escalas de poder y que solo los Saiyajins tengan la fuerza necesaria, puesto número 6. Puesto número 5, por el culo te la hinco de cosas que Dragon Ball hizo mal: olvidar y desperdiciar personajes. Obviamente aquí volvemos en el mismo bache, es culpa de su mismo creador, Akira Toriyama. Aquí no hay presión de editores, aquí no hay malversación de fines, no hay presión de los fans, es flojera y despreocupación pura y dura. Primero con desperdiciar personajes, tenemos muchos, bastante. Por ejemplo tenemos a Yamcha, que al principio daba para más. Obviamente es un humano común y corriente, pero al menos yo creo que hasta la saga Saiyajin o hasta la saga de Freezer debieron darles un plus. Hay tantos humanos en otras historias que son inclusivemente poderosos y no les vas a dar un power up a los humanos de Dragon Ball. Ni qué decir de Ten Shin Han, a un terrícola con genes extraterrestres, los Tríclopes. Este personaje, la última gran hazaña que tuvo fue en la saga de Cell, y eso que bueno, ahí estuvo bien. Después en la saga de Majin Buu lo vimos solamente para hacer el ridículo, tal vez para estorbar un poquito. Después en las nuevas sagas simplemente es un personaje de relleno. Tal vez en la saga de Moro volvió a participar un poquito, pero se nota claramente que estos simplemente parecen debiluchos y se portan como debiluchos. Pucha, no sé, al menos invéntate algo para que estén al nivel de las fuerzas especiales Ginyu, un poquito más, algo. No te pedimos que sean igual de fuertes que Freezer en su primera forma, pero al menos algo. Y estos personajes no es que no tengan nada por su cuenta, también tienen una gama de ataques distintos. Yamcha con su exclusivo ataque de lobo, también su Sokidan, que podría haber sido algo interesante. Ni qué decir de Ten Shin Han con una gama de técnicas variadas, su multiplicación, su cuatro brazos y muchas más cosas que es muy probable que hubiera podido aprender. Otro personaje desperdiciado es Raditz. Raditz tenía mucho potencial, él era el hermano del protagonista, podría haber dado más. Tal vez no era necesario matarlo,
tal vez poco a poco se hubiera podido incluir en los Guerreros Z y otro sería la historia. Porque no olvidemos que si analizas a profundidad a Raditz, y lo verán en un video de datos sobre Raditz que estoy preparando, él no necesariamente era malo, solamente fue mal influenciado. Si hubiera tenido la oportunidad de tener otro entorno, tal vez otro hubiera sido el que cante el pastel. Otro personaje desperdiciado conforme en ciertas sagas es Piccolo. No lo iba a incluir porque últimamente está teniendo más relevancia, pero desde la saga de Cell, desde la saga de Majin Buu y hasta los primeros arcos, hasta fue humillado en el anime, en el torneo de Champa, ya que lo nerfearon muchísimo, y en el manga ni siquiera le dejaron ganar a un personaje, ni siquiera ganó una pelea, todo lo ganó exclusivamente Goku y Vegeta. Luego de la saga de Black prácticamente ni destaca. También tenemos la saga de Moro, que solamente es mero acompañamiento, pero al menos se luce un poquito, ¿no? En la saga de Granola ni aparece, y bueno, ahora recién está teniendo su redención. No de la mejor manera, pero bueno, al menos es algo. Otro de los personajes desperdiciados por mucho tiempo fue Gohan. Después de la saga de Cell, en la saga de Majin Buu, Gohan como que tuvo sus sube y bajas. Al principio no llegaba a las expectativas, había dejado de entrenar muchísimos años, pero luego con su ritual del poder del Gohan místico definitivo como lo conozcas, volvió. Se repuntó. Pero luego tenemos bodrios como un Gohan flacucho que ni siquiera entrena, que ni siquiera se le marcan los músculos, hasta yo tengo más músculos que este Gohan. Esto sí es un insulto total al televidente. ¿De qué le hicieron a Gohan? No mames. Se podría decir que desde el inicio, tirados de la saga de la resurrección de Freezer, bueno, un mini arco, el torneo de Champa fue desastroso, la saga de Bluff ni pintó, en la saga del torneo del poder recién de la nada resurge, en la saga de Moro, bueno, al menos participa, en la saga de Granola ni aparece, pero al menos está teniendo su repunte, que obviamente no es el ideal. Básicamente hasta el final de la película Gohan es difícil de ver, se sufre cómo ha pasado este personaje a decaer tanto. Esperemos que esto sea el repunte que Gohan necesita para ir mejorando poco a poco, y que no solamente sea poderes regalados. Y también olvidar personajes como por ejemplo Lunch. Lunch automáticamente desde mucho tiempo la gente pensó, oye, ¿qué pasó con ella? Supuestamente está con Ten Shin Han. Pero no, es que Akira Toriyama olvida personajes si es que no los ve regularmente. Así es, por si no lo sabías, Akira Toriyama olvidó que había inventado a Lunch y que formaba parte del universo de Dragon Ball. Es por eso que no lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo, y así seguramente pasará por los siglos de los siglos. Otro personaje desperdiciado es Trunks del futuro, pero ya abarqué ese tema mucho mejor en el video de cómo podría haber mejorado la saga de Black, que es uno de los que estás más abajitos. Perdón por el auto spam. Y un añadido a este puesto es también olvidar algunas premisas que hubieran servido a otros personajes para hacerse más poderosos, como por ejemplo el Kaioken. Se olvidaron de que supuestamente Kaiosama en el otro mundo les enseñó esta técnica, les pudo haber enseñado también otra más, y es por eso que algunos personajes tal vez no consiguen el power up que necesitan. Así, si cada una de estas cosas se hubiera arreglado, hubiera sido mejor para la trama de la historia. En este puesto me he extendido un poquito más porque es dos puestos en uno, ya que no sabía cómo desmenuzarlos sin hablar del otro. Uno es olvidar los personajes y otro es desperdiciarlos y olvidar las premisas que previamente se muestran en la obra. Es por eso que puedes considerar esto como el quinto y el cuarto. Ahora pasemos al puesto número 3 y el que se lleva la medalla de bronce de los horrores que está haciendo Dragon Ball, o sea Akira Toriyama, el primer desastre y uno de los más grandes cáncer que está habiendo en Dragon Ball. Puesto número 3, regalar poderes. Desde el principio la premisa de Dragon Ball es esforzarte para tener poder. Debes sufrir para generar energía. Para mejorar no simplemente es, entreno un día, no, y ya. Tiene sangre, sudor y lágrimas. Pero desde hace un tiempo las cosas ya no son tan así. Y te puedo dar muchísimos ejemplos. Granola, que por un deseo alcanzó a todos los personajes más poderosos del universo y los superó sin contar a los dioses. También tenemos a Golden Freezer en su primera aparición, que simplemente llegó, se fue a hacer sentadillas, hizo la dieta de Saitama y regresó sumamente poderoso, superando todos los años de nuestros protagonistas, así nomás. No digo que no tenga sentido, porque en teoría este es un prodigio. No suena tan loco de que este pudiera superar a los personajes actuales con un entrenamiento debido, pero solito
en menos de 4 meses. Eso le quita toda coherencia a la premisa que puedes usar para el aumento de poder. Más adelante te diré cómo se pudo arreglar esto, porque también es parte de lo peor que ha hecho Dragon Ball. Y te puedo seguir dando muchísimos ejemplos. Gohan Bestia, que sale de la nada. Piccolo Orange, que es un potencial desbloqueado por las esferas del dragón. Es más, ni siquiera es eso, es el plus extra que le dio Shenlong. O sea, pídele otro plus más para que sea más fuerte entonces. También tenemos a Gas, otro personaje que sí era fuerte, pero no se acercaba a nuestros protas. Y de la nada se volvió el más poderoso. Podría hablar también de Black Freezer, pero al menos este entrenó 10 años. Al menos. Tuvieron la decencia de darle un número insano de entrenamiento. Al menos es algo. Hasta podría hablar del mismo Moro, ya que este personaje apareció literal de la nada, suponiendo que había personajes mucho más poderosos que nuestros protagonistas hace muchos años, cosa que no tiene sentido porque los Supremos nunca dijeron eso. Pero cuando ve el poder insano que deberían tener nuestros protagonistas en comparación a los personajes o sujetos que Moro enfrentó en el pasado, y ni siquiera se sorprende. Yo sé que a veces la vara de poder en Dragon Ball está muy alta, y que vengan villanos de la nada serían corromper un poco la historia, porque no tendría sentido, ya que ¿dónde rayos estaba gente tan poderosa para el torneo del poder o premisas similares? Pero si tu solución es regalar poder para poder superar a lo que ya has creado, es estúpido. Ya tienes otros universos, puedes expandir la historia. Tienes a los Makayoshins que aún no lo utilizas. Puedes tener en un momento a los dragones malignos. Puedes hacer la aclamada saga del infierno, donde personajes antiguos podrían regresar. Podría haber fusiones entre villanos. Tantas cosas que pueden parecer tontas, pero superan a lo que estamos viendo. Y ojo, ni siquiera he mencionado a Black también, porque se le regalaron poder a diestra y siniestra. Y no lo menciono más porque ya está en su video respectivo. Y ahora, después de ver estos dos bodrios, porque sí, esto es fatal, ¿qué es tan malo que podría superar todo esto? Porque aún quedan 2 puestos. Ya estamos llegando al final del abismo, donde Dragon Ball está llegando a sus partes más oscuras. Regalar poderes a lo pendejo, puesto número 3. Y ahora el puesto número 2 y la medalla de plata se lo lleva. El que se lleva la medalla de plata es apresurar a Akira Toriyama. Creo que este es el único puesto que indirectamente no es parte del autor, o tal vez de presión de los fans. Se suponía que Akira Toriyama quería acabar la historia en la saga de Freezer. Tal vez ese final no hubiera sido tan bueno, porque creo que lo que vimos después valía la pena, pero igual, por muchísimos años los editores, los productores siempre lo presionaron. Queremos más contenido, temporada tras temporada, saga tras saga. Y eso ha hecho que Akira Toriyama siempre trabaje a la marcha. Y aún así, trabajando presionado, trabajando todos los días diariamente con una presión intensa, nos dio Dragon Ball, que es uno de los animes, por no decir, el más amado. Y a eso es lo que digo un error. ¿Se imaginan si tal vez Akira Toriyama hubiera continuado la historia, pero sin la presión constante de sacar algo rápido? Ustedes dirán, pero ahora sí es así, ahora no tiene la presión y nos está dando algo que más o menos. Sí, pero ahora ya está grande. ¿Se imaginan cómo la vitalidad de las ideas frescas en esos momentos? No es lo mismo trabajar de joven pero sumamente estresado que trabajar ya de viejo y aliviado. Si estás joven y estás tranquilo, todo fresh, obviamente las ideas van a ser diferentes, vas a trabajar mejor. Ahora ya le podemos sumar la flojera, que ya tiene muchísimo dinero, que no tiene que pesar tanto porque lastimosamente cualquier huevada lo vamos a consumir. A pesar de todo lo malo, a pesar de siempre estar oprimido y a la vez también estresado, nos dio una historia de más buena. Yo quisiera saber cómo sería Dragon Ball si este hombre no hubiera tenido tanta presión. Y es más, cómo hubiera sido si actualmente ya Toyotaro hubiera estado incluyéndose. Yo siempre lo he dicho, Dragon Ball es uno de los animes con mayor potencial de la historia, ya que tiene muchos argumentos y muchas cositas que lo podrían haber sido hecho el más grande en cuestión hasta de historia, pero lastimosamente no se supo aplicar muy bien. Un ejemplo, One Piece. Este solo se está basando en la Tierra. Solamente se basa en lo que pasa en el planeta. No mete sistemas solares, no mete galaxias, no mete universos, no. Simplemente lo que pasa en el mar. Pero aún así Oda supo hacerlo de tal manera que se sienta como que su historia es extremadamente compleja. Así que un universo tan expandido tiene mucho de dónde correr. Hay mucho material para trabajar y es muy probable que Dragon Ball, si hubiera tenido unas manos tal vez con más cariño, con más amor hacia su franquicia, hubiéramos visto otro tipo de historia. No sería tan vapuleado actualmente como lo hacen ciertas ratas. Y esto es lo que se lleva la medalla de plata. Ahora,
el primer puesto es lo más grosso y venoso que podríamos encontrar negativo en toda la franquicia de Dragon Ball. Que en ciertas partes se entiende porque el público objetivo es para los jóvenes, tirando para adultos, pero tú me entenderás. Puesto número 1, el peor error que ha hecho Dragon Ball es no profundizar en su historia y no hacerlo más complicado y maduro. Tú me dirás, bro, estás hablando sonceras, Dragon Ball es para niños, y no, Dragon Ball no es para niños. Yo no sé cómo carajo se le puede pasar por la mente de alguien con el simple hecho de ver el primer Dragon Ball, pensar que esto es para niños. ¿Cómo se le puede pasar por la cabeza a alguien que esto es contenido que va dirigido para niños, que el público objetivo son niños, cuando la mayoría ya son grandes y viejos? Yo veo Dragon Ball desde los 10 años aproximadamente, lo terminé a los 16 recién, y aún así me sigue encantando la franquicia. Y se nota que hay cosas que no son para niños. Así que ¿por qué no hacer tu historia más compleja? ¿Por qué no profundizar un poquito más? ¿Por qué no hacer tu historia más oscura? ¿Por qué no darle un poquito de seinen al asunto? Si a las finales tu público objetivo no son los niños, son los jóvenes a mayores. Sí es cierto que el shonen vende más, pero por eso, dale ciertos tintes, dale ciertos toques de madurez, hasta de oscuridad, y vas a vender mucho más y tu historia va a estar mucho más apremiada y hasta aclamada por la crítica. El primer Dragon Ball está bien, arrancó bien, sabemos que no era necesariamente la historia que quería contar Akira, pero al menos lo hizo por muy buen camino. La saga de los Saiyajines también excelente, empezó con Goku muriendo, empezó muriendo el hermano de Goku también, todos siendo masacrados por Nappa, también Goku a la justa salvando a Vegeta. La saga de Freezer, el villano, el emperador del universo, seres muy malvados que solamente querían conquistar un monopolio que se mostraba claramente cómo se trataba las industrias de venta de edificios en el oscuro Japón de los 1900 y tantos, cómo los Namekusein eran masacrados por los hombres de Freezer y demás, el mismo Freezer, un verdadero demonio literalmente. Luego en la saga de Cell vino la trama de Terminator, ¿no? Pero sabemos que está muy bien. Todo lo que le pasó a la línea de tiempo original de Dragon Ball es una de las más oscuras. También el villano Cell, cómo eliminó a todas esas personas. Todo por ahí está genial, todo está bien. En la saga de Majin Buu como que la oscuridad se pierde un poquito, pero al menos ya tenemos algo. Cuando llegó Super, los dioses de la destrucción, que sí, estuvo bien, estaba bien. Pero tan difícil era darnos historias como estas. No sé, tal vez no necesariamente darnos un grupo de dioses uniformado, porque Bills está bien, es brutal, Whis también, pero necesariamente todos los demás tenía que ser un séquito que en teoría se rigen por la paz. Tal vez la inclusión de Zeno-sama fue el peor error, porque estás poniendo a un niño a dirigir todo y siempre no va a haber tanto conflicto, porque si pasa algo malo te desaparece. Tal vez algunos conflictos directos contra otros universos, una guerra multiversal, el que insisto ya es hora una vez mostrar un arco de los Makaioshin, los demonios, y eso que la misma inclusión de los dioses de la destrucción te limita un poco porque sabes que no van a aparecer villanos más poderosos que estos, y si en caso aparecen, en algún momento hasta podrían ayudar, entre comillas. Pero creo que ya sería buscarle 3 pies al gato. Mejores villanos en respecto a propósito, en diseño y hasta profundidad. No puede ser que una historia hecha por fans tenga una mística un tanto más siniestra y a la vez genial que la propia historia original. Por cierto, créditos a esto que está hermoso. Y bueno, supongamos que ya no quieres alterar tanto la trama de la historia, porque se supone que, bueno, lo que acabo de decir sería alterar todo completamente. Ya, te lo compro, no lo hagas tan complejo, no te rompas el cerebro, pero al menos complica un poco lo que nos vas a mostrar. Si Freezer viene de la nada, aumenta su poder de maneras insanas, en vez de dejarlo como una premisa previa de sinceramente él tiene fuerza porque sí, porque su raza es así, porque él es un prodigio, ¿por qué no mezclarlo con que el que entrenó a Freezer era un dios de la destrucción de otro universo? Tal vez Champa en su búsqueda de las super esferas del dragón se lo encontró y lo entrenó. Así podría tener el tiempo suficiente de distraer a los guerreros Z para él ir a buscar las esferas. Y ahí tienes una premisa más que excelente para el torneo de Champa, que era lo siguiente: ¿por qué no meterle más picante al asunto? A eso voy con que ¿por qué no lo haces más complejo? Sería ya un enfrentamiento directo y mortal entre ambos universos, y no por quién tiene la mejor comida.
Me estresa de solo pensarlo. Y ejemplos así te podría dar muchísimos. El mismo arco del Torneo del Poder, que podríamos ver algo similar a esto si es que se hubieran puesto vergas. Tantas cosas que podrían haber hecho que Dragon Ball sea mucho mejor, la misma saga de Black. Eso no quita que ha habido muy buenos momentos. Por ejemplo, la parte de Bardock en la saga de Granola fue hermosa. Goku recordando a sus padres, creo que es una de las mejores escenas en toda la historia de Dragon Ball. Pudo haber sido de una mejor manera, sí, pero fue hermoso. Goku y Vegeta peleando en Ultra Instinto y Ultra Ego también es algo brutal. Hay cositas que pueden haberse mejorado bastante, pero no significa que todo sea una mierda. El que te diga eso también, bueno, pues está hablando huevada. El que te habla es un fan de Dragon Ball que me hubiera gustado ver algo mejor para la historia, y así no darle pie a todos esos personitas que hablan mal de una historia sin ni siquiera ponerse a pensar en el contexto en el cual se hizo. Parece que muchos olvidan que Dragon Ball se hizo en una época donde todo lo que estaban viendo era genial, y lo juzgan con patrones actuales, y aún así ni siquiera tienen pies ni cabeza para juzgarlo tanto, porque no es como la mayoría dice. Pero bueno, no todo le va a gustar a todo el mundo, no todos pueden tener gustos God. Y esa es mi lista de las cosas que creo que Dragon Ball hizo mal. Espero te haya gustado este video y muchas gracias por ver hasta aquí. Te aprecio bastante. Cuídate mucho, no te olvides dejar tu like, compartir y tu comentario sobre las cosas que tú también hubieras añadido a este listado. Eso me ayudaría mucho y tal vez haga una parte 2. Cuídate mucho, chao chao. Espera, no te vayas todavía. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame decirte que te agradezco muchísimo. Tú eres parte de esta comunidad y me ayudas a poco seguir haciendo crecer esta pequeña familia sobre anime y a difundirlo aún más. Todo tu apoyo se agradece mucho. Un like, un compartir, un comentario, suscribirte, mensajes de apoyo o alguna idea de sugerencia para un futuro video es bienvenido. Soy Alex, el Dragon Z, y espero hayas disfrutado de este video. Puedes dejar en comentarios de qué otro tópico o tema quisieras que abordemos en otro futuro video. Y si quieres más contenido como este, puedes seguirme en mis demás redes sociales. Te estaré esperando, cuídate mucho, chao chao.